Vamos a dar inicio a la tercera sesión de este ciclo de pensamiento político contemporáneo de los jueves de sociología, de la reactivación de esta actividad de los jueves de sociología. En esta ocasión vamos a tener la introducción a uno de los principales sociólogos del siglo XX, que es evidentemente considerado como un clásico y que recientemente ha habido una suerte de resurgimiento del interés en Norbert Elias, y eso quizás se debe a que frente a una época, un mundo tan convulsionado, es aconsejable volver sobre los pasos a recuperar la lectura de los que pensaron sociológicamente e históricamente en una etapa igual de cambio las que les tocó vivir a ellos. Bien, en esta ocasión tenemos la participación, la intervención del doctor Enrique Guerra Manso, especialista precisamente en la obra de Norbert Elias, sobre la que escribió este pequeño libro de la colección Biblioteca Básica de la UAM, que se edita en la UAM como no en alguna unidad, sino que es una colección de la UAM en cuanto tal. La edita la dirección o la coordinación de publicaciones de la rectoría, y es una colección que se va ganando un lugar, que se ha ganado un lugar en el mercado editorial por la identidad de una colección formada por libros que condensan monográficamente el tratamiento de un autor, sobre un autor, por parte de un especialista, con un lenguaje accesible a todo público. Es, digamos, una contribución de la UAM a la difusión de la cultura, pero eso no demerita, no significa para nada que sea superficial el tratamiento o que sea una versión impresa de Wikipedia. Es en realidad un enorme trabajo de síntesis el hacer este tipo de libros. Bueno, el encargado, porque son por encargo, de hacer el libro sobre Norbert Elias, que recomiendo, es precisamente nuestro ponente del día de hoy, nuestro expositor del día de hoy, que es Enrique Guerra Manso. Él es doctor en Ciencia Social, con especialidad en Sociología por el Colegio de México, es de casa, es profesor investigador titular de tiempo completo, adscrito al Departamento de Política y Cultura de aquí de la UAM Xochimilco. Divide su tiempo de docencia entre la licenciatura en política, ¿verdad?, de gestión, y el doctorado en desarrollo rural, bueno, maestría y doctorado en desarrollo rural. Tiene varios libros. Su oficio, yo lo ubico, pero él lo dirá, yo lo ubico como un historiador con un fuerte componente teórico, como un historiador de las prácticas y de las ideas, con efectos en la cotidianidad. El libro más reciente, de ese estábamos comentando, el libro más reciente de Enrique es Del Fuego Sagrado a la Acción Cívica, los católicos frente al Estado de Michoacán. Es esto que se conoce como historia regional, y este libro lo ha coeditado Ítaca, la UAM y el Colegio de Michoacán. Y francamente sabe escribir Enrique, es una prosa de esta que aprenden con mucho oficio en el Colegio de México, según mi juicio, y que lo tenemos aquí para nuestra fortuna. Ya nada más me queda cederle la palabra a Enrique para que dé inicio a su exposición. Muchas gracias, Enrique. En principio, gracias por la invitación. Me parece que los jueves de sociología centrados en el pensamiento político contemporáneo, en un contexto de exclusión y violencia, es muy atinado para los tiempos que corren y la formación de la propia gente interesada en esos temas.
Mi encuentro con Elías fue justamente alrededor de 1990, cuando apenas estaba traduciendo el proceso de la civilización al español, que es el gran libro de Norbert Elias. Entonces yo estaba haciendo mi maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Flaxo, sede de México, y en busca de alternativas más allá de la crisis del marxismo y otros sismos, yo me encontré con Norbert Elias, y desde entonces no he dejado de leerlo, penetrar en sus ideas lo más que puedo, en sus investigaciones, y sigo pensando que es una cantera inagotable y que en adelante, lejos de ser un autor que siga siendo en gran medida, como ha ocurrido en la mayor parte del siglo XX, un tanto marginado, va a ir recuperando cada vez más terreno, y la sociología, en mi opinión, va a evolucionar mucho en las ideas y direcciones en las que él intentó, digamos, impulsarlo. Una primera parte de mi intervención sería destacar los rasgos biográficos de Norbert Elias, lo podemos decir de las dos maneras, Norbert Elias o Norbert Elias, en alemán sería Elias. Bueno, bueno, sería un primer punto, la parte biográfica. Un segundo punto sería, grosso modo, alrededor de este librito que aquí Gerardo presentó, cuál era la idea, ya la dijo él, yo agregaré un par de cositas más. Después sería el programa de investigación de Elias, en donde el núcleo de su programa de investigación, en dónde está, un poco pensando en términos de Lakatos, de dónde está su eje, su núcleo, y desde ahí hacia dónde se extiende. Después ilustraría también algunas ampliaciones de su teoría, hacia qué direcciones se fue ampliando ese núcleo de investigación, y trataría de cerrar, si nos da tiempo, con algunas críticas que ha recibido también la sociología cultivada por él. Bueno, Norbert Elias fue una persona de origen judío que nació en Breslau, en aquella época una zona alemana, ahora es una ciudad polaca, una Wrocław. Nació en 1897 en una familia judía, era hijo único de una familia de clase media privilegiada, clase media alta. Su padre era dueño de algunas fábricas textiles y también de algunos inmuebles que arrendaba, de tal suerte que pues, tuvo una educación privilegiada. Su padre quería que estudiara medicina y lo hizo, pero ya cuando estaba por entrar en la etapa de clínica, de irse a las clínicas, él decidió dar el giro a la filosofía y se doctoró en filosofía y psicología. Fue alumno de Jasper, de Husserl, le dirigió la tesis de Holzwald, un kantiano con el cual se peleó, y justamente a raíz de esa pelea es que va a dar el giro a la sociología. Pero antes de llegar ahí, convendría decir que una primera, digamos, parte de su vida fue desde su nacimiento en 1897 hasta 1915, en donde uno puede ver un parteaguas. Las obras de Elías son en gran medida obras que explotan la experiencia que él vivió. Y la vida de Elias del 97 al 15 es una vida de confort, de mucha seguridad, de un sentimiento de seguridad que no lo abandonó nunca. Casi entre algodones, casi se puede decir que transcurrió esa vida. Su tribu era sus padres, sus abuelos, sus tías, la familia ampliada. Y él recordaba dos incidentes que le llamaban mucho la atención, aún ya en la senectud, y era dos casos. Una, cuando su niñera lo sacó de la mano ahí a los parques de la ciudad en la que vivía, y le gritaron: niño judío, niño judío. El segundo fue cuando estaba ya en nivel preparatoria, y su profesor les preguntó qué querían estudiar, a dónde se estaban inclinando. Y él dijo que él quería ser profesor e investigador. Y el resto de sus compañeros le gritaron: esa carrera la tienes circuncidada desde que naciste. Entonces estalló el grupo en carcajadas, el maestro también entró a carcajadas, y entonces él entendió que algo pasaba en Alemania, algo no estaba bien. Pero fuera de esos incidentes que él dice no me traumaron, simplemente son ahora a la distancia, los recuerdo, pero mi familia, mi vida de niño y adolescente fue muy segura, de bienestar, de lecturas, de grupos de discusión. En la prepa incluso fundó un grupo, o se unió más bien a un grupo que discutía a Immanuel Kant,
y después se va a pelear con este gran filósofo, pero por ahí empezó a también sus coqueteos con la filosofía. Pero les repito, estudió medicina, pero un parteaguas va a ser, antes de brincar de la filosofía de la medicina a la filosofía, su experiencia con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial estalla en 1914, como nosotros sabemos, y en 1915 a ellos lo llaman a filas. Va a estar en las barricadas, en infantería, va a estar en el sector de comunicaciones también, o sea, reparando las comunicaciones que caían. Y en una de esas caen bombas cerca de donde él estaba y surge un colapso nervioso, del cual no se recupera y tienen que sacarlo del frente de guerra. Y recuerda mucho en su autobiografía esa época, cómo después de estar en un mundo totalmente pacificado, tranquilo, pacífico, de repente la experiencia de las trincheras, la violencia, la suciedad de las trincheras, los heridos, la sangre, el olor a muertos, para él fueron imborrables. Entonces esta es una primera experiencia con la violencia. Se sentía atrapado como un punto en una red de la que no podía salir. Y esta imagen de un punto en una red para él es central. Él cree que desde que venimos al mundo somos un punto en una red. Por ejemplo, Juan Pérez, cuando nace, es Juan y pertenece a la familia Pérez. Y así nunca salimos de una red y andamos en entramados que son dinámicos, que son procesuales, que tienen una historicidad, y así es como hay que entender la ontología, por decirlo así, de los seres humanos, si lo quisiéramos expresar filosóficamente. Regresa del frente de guerra, o más bien lo regresan, y cuando se recupera, cuando lo dan de alta del ejército, en 1919 comienza a estudiar medicina, a la vez estudia filosofía y psicología, termina dejando medicina y se concentra solo en filosofía, y se doctora en filosofía y psicología en 1924 con una tesis sobre idea e individuo, donde discutía fuertemente con Immanuel Kant, y tuvo que cambiar algunos pasajes porque a su director de tesis no le gustó lo que se decía de Immanuel Kant, que era su respectivo filósofo favorito. Entonces tuvo que cambiar eso para poderse titular, pero también entendió que su futuro como posible profesor de Breslau, como filósofo, no tenía futuro, porque era un ambiente dominado por el kantismo y él estaba en contra del kantismo. Entonces es así como se va a Heidelberg y estudia sociología. Se sumerge de 1924 hasta 1932 aproximadamente, de manera intensa en lectura de los clásicos, Marx, Simmel, Durkheim, y desde luego la psicología. Freud va a ser otro autor para él caro. Él mismo se va después va a formar un grupo psicoanalítico después en la posguerra. Se puede decir que se desempeñó en el campo de la sociología, en el campo del psicoanálisis y obviamente en el campo de la historia. En realidad se puede decir que cruzó todas las ciencias sociales, pero su formación, digamos, tiene estas matrices. De 1924 a 1930, cuyos años pasó en Heidelberg, intensamente enfrascado en la lectura de los clásicos, tiene un encuentro con Karl Mannheim, 5 años mayor que ellas, y lo persuade de que lo siga a Frankfurt, donde acaba de conseguir una plaza en Mannheim, y la idea era que fuera su ayudante, que leyera las tesis que Mannheim le dirigía y que le ayudara en sus clases, cuando en alemán, digamos, no dijera bien algunas cosas, que ellas lo ayudara, porque la lengua nativa de Mannheim no era alemán, era húngaro. Ambos eran de origen judío. Esta cercanía con Mannheim va a ser muy útil en su deslizamiento hacia nuevas corrientes, nuevos horizontes de interpretación en el terreno de la sociología. Trabajan juntos de 1930 a 1933, pero en 1933, como sabemos, suben los nazis al poder y Elias tiene que, justo en ese año estaba preparando un concurso, una obra para un concurso de una plaza, profesor de tiempo definitivo, como Privadoxen, y es el borrador de la Sociedad Cortesana, que no se va a publicar sino hasta 1969. En el 1933 Elias ya la tenía lista. No puede presentar su examen para este concurso de oposición, tiene que salir huyendo y termina en París.
Busca trabajo por todos lados, recorre Suiza, no lo encuentra y se establece 2 años en París. Pasa hambres, con algún dinero que dio su padre, abre una fábrica, un pequeño taller de juguetes con un par de emigrados alemanes. Ella se encargaba de venderlos, los otros 2 obreros alemanes que eran obreros que los fabricaban. Fracasa esa pequeña empresa y ellas pasan hambre, no puede conseguir empleo. Se entera de que ofrecen apoyo para refugiados judíos en Inglaterra, pero duda de si ir o no porque no habla inglés, solo lo lee. Al final les da la necesidad, termina en Inglaterra, ahí se establece en 1935. Se sumerge en una lectura, digamos, apasionada, profunda de los archivos británicos y junto con borradores que había ido recuperando en sus estancias en Heidelberg y en Frankfurt, van a ser justamente los materiales para construir el proceso de la civilización, que es su gran obra. De hecho, el subtítulo es el proceso de la civilización, investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Es un estudio que ya hablaremos un poco más en detalle, ya clásico, sobre el origen del Estado moderno y el hábito civilizatorio occidental en 3 países: Inglaterra, Francia, Alemania. Pero antes de seguirlo en esa obra, no consigue empleo en Inglaterra, no hablaba inglés. Es hasta 1900, de hecho es reclutado, este dato también es importante, es reclutado junto con otros alemanes que estaban en Inglaterra, es colocado en un campo de concentración en la isla alemana, en Inglaterra, donde su alumno, uno de sus alumnos ahí en esa cárcel o campo de concentración va a ser Eric Wolf, un gran antropólogo que seguramente encontrarán, y algunos en esa isla se dedicaban a jugar deportes, a tocar música, otros a leer novelas. Ella se dedicaba a divulgar sus ideas sociológicas. A una de esas sesiones fue Eric Wolf y dice que a partir de esas ideas que ellas divulgaba, él decidió convertirse en antropólogo. Después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, no podía creer que el autor del proceso de la civilización fuera el hombre que le había dado algunas clases en ese campo de concentración. Pero fue empleado también como traductor para los servicios de investigación británicos de inteligencia, para que cuando reclutaban presos alemanes de la guerra fueran, digamos, entrevistados vía la mediación de ellos. Bueno, con su primer empleo va a llegar en 1954 en la Universidad de Leicester. Ahí va a fundar el departamento de sociología junto con Neuer, otro amigo, otro judío, y Elías la quería usar como plataforma de lanzamiento de sus ideas sociológicas. De 1954 a 1960 va a trabajar ahí, porque en el 60 tiene que jubilarse, porque la legislación así lo decía. Llega a la edad en la que tiene que jubilarse. Él nació en 1897, para el 60 ya tenía 63 años, ¿no? Entonces era la edad de la obligada jubilación. Entonces, duró apenas 8 años trabajando como profesor, investigador de tiempo completo, en los cuales estuvo trabajando intensamente en formar nuevas generaciones de alto nivel. Entre uno de sus discípulos de estas generaciones fue Anthony Giddens, ¿no? Para decirles la talla de las figuras que pasaron ahí por esa universidad. Otro de ellos fue Michael Mann, en fin. Pero sigue siendo en Leicester un sociólogo marginado, olvidado. Se le ve como un señor que conoce demasiado, que es muy erudito, pero que tiene ideas un tanto pasado de modas, anticuadas. En ese momento está en boga el estructural funcionalismo. Parsons y los alumnos de Parsons son los que más alumnos jalaban, los que enseñaban en Leicester, y ellas no tenían tantos alumnos. De los pocos que llegó a reclutar son los que hablaban alemán, o aquellos que se atrevían a aprenderlo y lo podían leer a él en alemán y lo entendían mejor. Uno de ellos, por ejemplo, fue Eddie Lunin, con el cual escribió algunas obras sobre sociología del deporte en esos años, justamente de Leicester. De hecho, la tesis doctoral de Eddie Lunin fue sobre el rugby, ¿no? Y actualmente en Inglaterra preside el departamento sobre sociología del deporte, ¿no? Bueno, para el nombre de ellas
este periodo es de mucha amargura. Él se soñaba con un teléfono descompuesto. Repetidamente tenía ese sueño en el cual él hablaba, pero del otro lado se oía una voz que decía: ¿qué dice? No consigo escucharlo. ¿Qué dice? Pues él entendía que sus ideas de alguna manera estaban en esa dirección, no siendo claramente comprendidas. Y eso lo frustraba mucho. Él creía que tenía ideas más interesantes que Parsons, más fructíferas, que las ideas parsonianas estaban equivocadas, que eran ahistóricas, que era como una gran malla teórica con pocos frutos empíricos. En fin, ahí tiene un problema fuerte. Pero otro punto importante en esta estancia de Elias en Inglaterra es que en 1940 sus padres lo visitan a Inglaterra. Todavía se podía entrar y salir de Alemania. Y Elias con todas sus fuerzas trata de convencerlos de que no regresen a Alemania, que hay riesgo, que hay peligro, que es mejor que se queden en Inglaterra. Pero sus padres ya eran muy viejos y le dicen que nosotros aquí no tenemos amigos, además en Alemania no tenemos enemigos, aquí no conocemos a nadie, ¿qué vamos a hacer? Y ella les dice: no se preocupen, yo conseguiré un poco más de dinero y los mantendré, no se preocupen. Apenas podía mantenerse con la ayuda que los refugiados que Dios le daban, era complicado. Hablamos del 40, todavía no tenía empleo en México. Ese va a ser un trauma tremendo para ellos, no haber podido retener a sus padres. Su padre muere a los pocos meses de llegar a Alemania y su madre en un campo de concentración. La última noticia que tiene es una carta justamente de su madre en un campo de concentración. Esto Elias no lo va a olvidar nunca, va a ser una experiencia que se va a llevar toda su vida. Y tan es así que durante una década no va a escribir ni una línea. El proceso de la civilización, su gran libro, lo termina, el primer volumen sale en 1937 y el segundo volumen en 1939. Toda la década del 40 no hay una sola línea escrita por ellos, es silencio absoluto. ¿Qué hizo en esos años? No es que se hubiera cruzado de brazos, no es que no trabajara, simplemente no sentía interés en escribir, en publicar, pero se concentró de una manera muy fuerte en leer sobre el tema del proceso de la civilización, en el tema de compromiso y distanciamiento con una postura metodológica, nuevas direcciones para la sociología, pero no publicó, eran borradores que iba dejando. Eso en términos académicos, pero en términos personales, el problema ahí fue que no encontraba cómo causarse el trauma de la muerte de sus padres. Practicó boxeo profesional durante 2 años, toda la vida practicó natación, de hecho hasta el último día de su vida él nadaba 1 hora diaria, pero practicó el boxeo a nivel profesional 2 años, se psicoanalizó y hoy fundó también, como les decía, con Fulmes, un centro de psicoanálisis. Bueno, eso a grosso modo es la vida de Elias hasta 1960. ¿Qué hizo después de que se jubila? Bueno, a los 63 años, ya jubilados, se va a Ghana a trabajar 2 años en el departamento de Ciencias Sociales de Ghana que estaba fundando. Elias se va a trabajar. ¿Y por qué acepta? Lo veían como un loco, que ¿cómo te vas a un país africano violento, marginado? Pero él sentía grandes esperanzas en aprender mucho de la vida de la sociedad ganesa. Le preocupaba mucho la conexión entre el control de las emociones, la regulación de las emociones, los rituales y la formación de las estructuras sociales, el Estado, el arte. Y de hecho después va a reclutar un montón de piezas de arte ganés y cuando regresa va a inaugurar una obra en un museo sobre el arte ganés, y él escribió un ensayito sobre el arte ganés justamente. La fama de Elias le va a cambiar y le va a llegar en 1968. ¿Qué ocurre en 1968? El estructural funcionalismo empieza a entrar en crisis. Los movimientos sociales, estudiantiles sobre todo, están por todas partes, no solo México, ¿no? En Francia, en Mayo, Alemania, todo Occidente es sacudido por las revueltas estudiantiles, pero también empiezan los movimientos hippies, contestatarios, los Beatles están de moda, y la gente está en búsqueda de nuevas alternativas.
y miran hacia otros rumbos y se van a encontrar con el libro de Elias, El proceso de la civilización. Esto lo va a catapultar a la fama. Se empiezan a traducir al inglés, al francés, algunas de sus obras como La ciudad cortesana, el proceso de la civilización, pero de manera un tanto tardía. Al inglés se traduce hasta 1982, los dos tomos, en el 79 el primero y el segundo en el 82. Y si no se lee en inglés, pues es muy difícil que llegue a las grandes masas. En francés circulaba una versión pirata del proceso de la civilización que se volvió un bestseller en los años 60. Pero a partir de ahí, Elias no va a dejar de ser ya más una figura marginal en el circuito sociológico. Bueno, esto a grosso modo en cuanto a sus experiencias, su trayectoria biográfica. Va a morir hasta 1990 cómodamente en su sillón, tras haber nadado 1 hora, desayunado, su rutina acostumbrada. Era noctámbulo, se levantaba hasta muy tarde, nadaba 1 hora, desayunaba, tomaba una siesta, y ya de esa siesta no se paró más en agosto de 1990. Pero antes de hablar de ese trecho de los 68 a los 90, tengo que regresar a sus obras, a sus ideas, para darle más carne a esta exposición. Y después dejarlos también hablar y profundizar en algunos aspectos que les interesen. Bueno, ¿cuáles eran los objetivos de esta pequeña obra sobre Norbert Elias? Brevemente, ¿por qué leer a Elias? Buscando respuestas rápidas. Creo que fue más allá de los clásicos. Creo que buscó construir un lenguaje más allá de las dicotomías en las que se movieron los clásicos. Por ejemplo, en Durkheim, individuo-sociedad; en Weber, individuo-sociedad; en Marx, individuo-sociedad. Están marcadas esas 3 sociologías por el tema de la dicotomía, o en lo concreto, en lo abstracto, la estructura, la acción, alma, cuerpo, agencia, historia. Hay muchísimas dicotomías. Los muebles del pensar sociológico para ellas están marcados por las dicotomías, estorban el pensamiento sociológico. Hay que ir más allá de ellas. Dije que estudió filosofía. Bueno, justamente su ruptura con la filosofía a partir de 1924 es por esta convicción de que hay que ir más allá de las dicotomías. Cree que hay que construir una sociología post-filosófica. ¿Qué quiere decir post-filosófica? Para él la filosofía era conocimiento general, conocimiento no empírico. Las ciencias sociales le parecen más cercanas al conocimiento empírico, la sociología en especial le parece más cercana al conocimiento empírico, y decide hacerse sociólogo. Para él la teoría no valía 1 hora de desvelo si no servía para generar conocimiento útil, y es por eso que se hace sociólogo. Ahora, ¿de qué manera se hace sociólogo? Heidegger había dicho que el ser con otros es, digamos, lo esencial del ser humano. Pero Heidegger estaba preocupado por el problema de la determinación del ser. O sea, ¿cuál es la esencia del ser? Bueno, para él, ser con otros, de alguna manera, ahí está la esencia del ser. Elias dice, ser con otros en redes de interdependencia empíricamente investigables es lo propio de los seres humanos. Si queremos saber qué son los seres humanos, hay que entenderlos como hominis aperti, no como homo clausus, no como una casa sin ventanas, no como el si pienso luego existo de Descartes, o como el hombre de Platón que está en la caverna y solo ve la luz de espaldas, solo ve las sombras al estar de espaldas ante la luz que le llega de fuera. Para él, el conocimiento tiene que ver con la evolución de esas redes de interdependencia, tiene que ver con un juego que él llama de compromiso y distanciamiento, no con la idea de lo subjetivo y lo objetivo, sino con nada es plenamente objetivo ni plenamente subjetivo, sino hay un espectro de compromiso y distanciamiento con el cual hay que razonar para acercarse al problema de la construcción del conocimiento. Sobre esto también podemos regresar. Pero en todo caso, esta posición ante la filosofía le hace ser un sociólogo
digamos, que considera que la sociología tiene una tarea central: alumbrar los entramados sociales, ayudarlos a orientarse en el mundo que formamos los unos con los otros. ¿Para qué? Para alcanzar mayores niveles civilizatorios, para resolver sus problemas, ya sea en el plano macro o en el plano micro, para generar conocimiento más adecuado a la realidad. A él no le gustaba hablar de objetividad, sino de conocimiento más adecuado a la realidad. Y en ese sentido se enfrasca a partir del 24 en la construcción de una sociología post-filosófica. ¿Dónde está su programa de investigación entonces? Su programa de investigación está en pensar las bases sociogenéticas y psicogenéticas del proceso civilizatorio, de un lado, y también de otro lado, en cómo se relaciona el problema de la civilización y la barbarie, o de la violencia, con la formación de estados. En esas dos piezas hay que seguir el programa inicial, central, nuclear de Norbert Elias. Ello implicó pelearse con Weber, pelearse con Freud, pelearse con Marx, pelearse con Durkheim, pelearse con Simmel, pelearse con todo el mundo, y tratar de mirar de esto que ya llamaba los hominis apertis. Por ejemplo, Weber descompuso en tipos ideales la idea de la acción racional, la acción expresiva, la acción tradicional, y trabajó de manera extensiva las formas de dominación carismática, dominación tradicional, dominación racional, pero no los trabajó de manera intensiva. Elias quería hacer eso: estudiar las conexiones entre poder, dominación, campo político, de forma intensiva. Si uno le echa un ojo a La Sociedad Cortesana, su primera obra, que en realidad se publicó hasta el 29, hasta el 69, incluso en alemán en el 79, pero que escribió en el 33, es eso: un estudio de las bases sociogenéticas y psicogenéticas de la formación de la corte. En el caso del proceso de la civilización, busca estudiar cómo es que aparecen territorios pacificados en los cuales aparece un conjunto de organismos burocráticos y militares que tienen el monopolio legítimo de la violencia y de los impuestos y de otros capitales más, y cómo ello está ligado a ciertos procesos psicogenéticos de autocontrol de las emociones, de incremento de un proceso de racionalización, pero también de un proceso de psicologización. Y ahí está, por ejemplo, el alejamiento con Weber. Weber entendió, digamos, el mundo moderno, lo recortó al menos por el lado de un proceso de racionalización. Dejó fuera el tema de la acción expresiva y la acción tradicional, se concentró más en esta parte. Elias cree que hay que concentrarse en los aspectos biológicos, en los aspectos psicosociales y en los aspectos sociales de los entramados humanos, de los entramados en los que se mueven los seres humanos. No podemos decantarlos, no podemos separarlos. Weber los separaba. Las ciencias sociales tienden a separarlos. En la sociología procesual o figuracionista que trató de construir Elias, no están separados. ¿Cómo se pasa de una sociedad de guerreros a una sociedad de empresarios? Ello implicó para Elias el estudio del desarrollo, digamos, sociogenético de las macroestructuras sociales desde el siglo XIII al siglo XIX. Cómo se pasa de los castillos feudales a la sociedad cortesana, al estado absolutista, al estado moderno, a nivel macro. Pero de otro lado implicó, en esos siglos del XIII al XIX, también ver las bases psicogenéticas del proceso civilizatorio. Esto es, cómo cambia la estructura de la personalidad del siglo XIII al XIX. Cómo se pasa de un periodo, digamos, la Edad Media, en el cual las separaciones entre las estructuras psíquicas ya clásicas por Freud, el ello, el superyo y el yo, están, sobre todo la relación entre el superyo y el ello, están muy gelatinosas, y el superyo y el yo están muy gelatinosas, no hay un muro que las separe muy fuerte. Se pasa del juego a la violencia, del amor a la guerra.
de la muerte a la euforia. ¿Cómo se pasa de ese escenario y qué tipo de personalidad requería ese periodo a un escenario en el cual, por ejemplo, la sociedad cortesana se requiere de un alto grado de autocontrol de los impulsos, de los instintos, se sustituye la espada por el cálculo, cuál de los cortesanos viene cayendo en favor del rey, cuál de los cortesanos va subiendo, porque de eso depende tu riqueza, tu posición social, tu prestigio, y para esa sociedad cortesana el prestigio es central. Y después esto mismo, ¿cómo ocurren esas estructuras de la personalidad? ¿Cómo se manifiestan en las sociedades modernas? Cuando aparecen los estados que monopolizan, los estados modernos que monopolizan la violencia y los impuestos en territorios pacificados. ¿Qué pasa con la estructura de la personalidad? Entonces, cuando hablamos de la estructura social de la personalidad, hablamos del terreno de los hábitos y un proceso de psicogénesis. Cuando hablamos de la sociogénesis, hablamos de el desarrollo de las figuraciones estructurales en las cuales se hayan involucrados los seres humanos. Elías considera que tenemos que pensar todo el tiempo cómo se articulan esas dos matrices, nunca están separadas. Para él la dicotomía de un lado el individuo, de un lado la sociedad es falsa, es insostenible, es más, es insoluble, es como la del huevo y la gallina. Él no busca resolver las dicotomías, él dice no tienen solución, está mal planteado el problema. Tenemos que pensar a los seres humanos en términos de psicogénesis y de sociogénesis, porque tenemos una estructura social de la personalidad y tenemos también un anclaje en los entramados sociales. Somos un punto en una red al nacer y también al morir. Toda nuestra vida transcurre como un punto en una red, o en muchas redes para ser más específico, dependiendo el paso por nuestras figuraciones respectivas en las que nuestra vida transcurre. Entonces, de un lado, para decirlo de otra manera, tenemos el terreno de los hábitos y de otro lado tenemos el terreno de las figuraciones o de los campos. Ustedes dirían, pero esto es Bourdieu. No, esto es Elias. Es al revés, es Bourdieu quien se apropia del concepto de hábitos que está en Elias. Es Bourdieu quien se apropia del concepto de campo que está en Elias. Y así lo reconoció Bourdieu. Entonces, cuando Bourdieu tenía 6 años, cuando estos conceptos ya estaban aplicados en el proceso de la civilización. Para darles una idea. Otro punto, en Bourdieu todas sus investigaciones aparecen, la mayoría de ellas en términos sincrónicos. En ellas jamás hay un estudio sincrónico, son diacrónicos, son sociogenéticos, son psicogenéticos, son la larga duración. E incluso cuando intenta estudiar la corta duración, toma distancia. Se necesitan al menos 3 generaciones para entender cómo cambian hábitos. Así miraba Elías. Usaba el telescopio para mirar a nivel macro las grandes estructuras y usaba el microscopio para ver a nivel micro los procesos de psicogénesis ligados al hábitos, a las estructuras sociales de la personalidad. Un ejemplo típico del uso del microscopio es su obra Establecidos y Marginados. Ahí estudia, por ejemplo, una comunidad en Winston-Parva, cercana a Leicester, donde cualquier persona que caminara por ese barrio, en un barrio obrero, ¿no? Miraba las unas casas iguales, sus habitantes parecidos, todos eran igual del mismo estatus socioeconómico, por su forma de vestir, de comer, de hablar, no había diferencias. Y sin embargo, ¿cómo es posible que en un barrio donde está el barrio 1 y el barrio 2, en una colonia donde está el barrio 1 y el barrio 2, haya una balanza de poder entre establecidos y marginados? Bueno, Elías encuentra que la única diferencia sustantiva para explicar las relaciones de poder en esa colonia es los que llegaron primero, que se establecieron en 1885 en ese barrio, y los que llegaron después, que llegan después de la Segunda Guerra Mundial. Y los primeros tienen se sienten como los más respetables, los más carismáticos, tienen un carisma de grupo o se atribuyen un carisma de grupo y ven a los recién llegados como lo peor, los borrachos, los flojos, los rudos. En realidad ellas no ven que haya diferencias, pero simplemente le atribuyen
ese carisma negativo a los recién llegados. Los recién llegados se comportan como si en verdad fueran así. Entonces, este juego, esa balanza de poder, de cómo, incluso aunque no haya medios económicos, como diría Marx, el control de los medios de producción, o, como diría Weber, fuentes de autoridad determinadas, sean tradicionales o sean racionales, cómo hay un juego de poder ahí, sino del carisma de grupo, que se desarrolla a partir de la idea de la dominación carismática de Weber, pero en un sentido, digamos, figuracional, no como un tipo ideal, ¿no? Entonces, Elias todo el tiempo está mirando de esta manera y sacándole jugo a sus conceptos en términos figuracionales, sociogenéticos, psicogenéticos. Por ejemplo, dice, cuando cambia la balanza de poder y los establecidos empiezan a articularse, a cuestionarse, empieza un proceso de contraestigmatización. Y cuando hay un proceso de contraestigmatización, quiere decir que la balanza de poder está cambiando, que está cambiando la correlación de fuerzas. Bueno, eso para hablarles de la parte micro, pero ahora vamos con la parte macro. ¿Qué ocurre en el proceso de la civilización con el estudio de las bases sociogenéticas y psicogenéticas del proceso civilizatorio? Elias encuentra que la formación del Estado moderno ocurre a través de lo que él llama el mecanismo de monopolio. El mecanismo de monopolio es que se pasa de un mundo feudal en el que hay un campo de muchas unidades en competencia, entablando relaciones de poder de manera libre. Están príncipes, reyes, nobles, la iglesia, disputándose territorios de manera incesante, sin que ninguno de ellos en la Edad Media pueda imponerse a los demás. Y de repente, algo pasa a partir del siglo XIII, que empieza a cambiar el entramado social. La balanza de poder empieza a cambiar. Es el ascenso de la burguesía, que empieza a aliarse con el rey. Y eso hace que una figura, la del rey, empiece a desplazar a las otras de la competencia. Y empieza a construirse la lógica de un mecanismo de monopolio, donde una unidad, que antes era una unidad entre otras en la competencia, ahora se convierte en la unidad que va desplazando a las demás y permite ir construyendo territorios pacificados que monopolizan la violencia y los impuestos en espacios determinados. Pero, dice Elias, ese desplazamiento de la ciudad de Guerreros por una de las unidades que logra hacerse de un monopolio no ocurre de manera aislada y no lo podemos explicar como ahí va el Estado. Tenemos que ver qué ocurre en otra dimensión de los entramados sociales, y es el proceso de psicogénesis, de cambios en el hábitus. Y entonces hace un estudio de las maneras, de las formas de comportamiento, de cómo en la Edad Media había ciertos tipos de comportamiento y cómo a medida que va avanzando la curva civilizatoria, el monopolio de la violencia, cambian esos comportamientos y empieza a haber mayores autocontroles. Voy a leer brevemente un ejemplo. Un poema del siglo XIII sobre el comportamiento en la mesa decía: algunos sienten la necesidad, tras haber roído un hueso, de devolverlo a la fuente, lo cual es una costumbre muy fea. Un libro de ese mismo año señalaba: no debéis limpiar los dientes con los cuchillos, como muchos hacían y otros siguen haciendo. Quien tiene esa costumbre hace mal. No debéis rascaros el cuello con la mano mientras coméis. No es correcto tocarse las orejas o los ojos, como hacen muchos, o sacarse los mocos de la nariz cuando se está comiendo. Son 3 cosas que no deben hacerse. Tales consejos significan que muchas personas en la Edad Media incurrían en las conductas señaladas sin que se generara vergüenza, o a quienes les rodeaban. Solo cuando empieza a percibirse como incivilizada esa conducta es que aparecen las advertencias. Pero con el paso del tiempo, incluso no habrá necesidad de esas amonestaciones. En el siglo XVII, un manual de buenos modales decía 3 cosas que no debían hacerse. Primera, es muy incorrecto tocar las cosas con los dedos, ya sean grasas, carnes, salsas o jugos. Segunda, limpiaros en el pan, lo que es muy grosero. Y la tercera es la de chuparse los dedos, lo cual es el colmo de la grosería. Purgarse la nariz era más grosero que chuparse los dedos. Pero la primera costumbre en el siglo XVII ha desaparecido ya. Ahora se identifican otras conductas como incivilizadas: chuparse los dedos. Estos cambios no fueron introducidos de manera consciente e intencionada por algún grupo o persona en particular, sino que surgen de modo inconsciente en todo el entramado social. Solo después de su aparición, los individuos se percatan de ello y se busca promoverlos con medidas racionales.
Otro ejemplo breve, ahora sobre las necesidades naturales. Una evolución parecida a la de los buenos modales en la mesa se encuentra en los cambios en las actitudes frente a las necesidades naturales. Un libro del siglo XIV que se utilizaba para los niños en edad escolar ofrecía los siguientes consejos. Es malo para la salud retener la orina. Lo honesto es orinar en secreto. Algunos recomiendan a los niños que retengan los ruidos apretando las nalgas. Pues bien, está mal coger una enfermedad por querer ser educado. Si se puede salir, hágase aparte. Si no, sigas el viejo proverbio. Disimules el ruido con una tos. Pues es más peligroso retener un viento que los excrementos. En los siglos XIV y XV se polemizaba de manera abierta y sin vergüenza sobre estas cuestiones. En cambio, en el siglo XIX no solo ya no es necesario hacerlo, sino que lo consideramos un tema inapropiado, que hiere nuestra sensibilidad, pues se han convertido en asunto privado. Ello pone de manifiesto la línea hacia la cual avanzan los cambios en la frontera de los escrúpulos y la vergüenza sobre este tema. Elías lo expresa del siguiente modo, y lo cito: la sociedad comienza a reprimir los elementos de placer en ciertas funciones naturales por medio del temor, haciendo que los únicos sentimientos sociales frente a ellas sean los de carga negativa, el disgusto, el asco, la repugnancia. Pero precisamente con esta proscripción social más intensa de muchas manifestaciones de los impulsos y su exclusión de la superficie, tanto de la vida social como de la conciencia, lo que se consigue es que crezca a su vez la distancia entre la estructura psíquica y el comportamiento de los adultos de un lado y de los niños de otro. Es decir, lo que los adultos tardaron siglos en aprender, ahora los niños tienen que hacerlo en unos cuantos años. Entonces, para él hay un proceso muy cercano, muy ligado entre psicogénesis y sociogénesis en la formación del mundo moderno, en la aparición de territorios pacificados, en el avance de los umbrales civilizatorios. Y no se pueden desligar sino lo uno sin lo otro. Son dos funciones del mismo proceso. Elías terminó esta obra, como habíamos dicho, en el 39. A partir del éxito que tiene con la difusión de la traducción de ese texto en los años 60 a raíz de las grandes revueltas y los cambios en la sociología, la sacudida de los paradigmas en boga, también empieza a publicar textos que había escrito previamente o ampliados. Por ejemplo, escribe sobre la balanza de establecidos y marginados, que lo hace junto con un alumno al que le asesoró su tesis, que estaba investigando ese barrio cercano a veces de Winston Parva, y ella le dice: te dirijo la tesis, es más, publicamos el libro juntos si quieres, ¿no? Entonces está la obra ahí de ellos dos, junto con el Spockson. Publica también otro libro que se llama Deporte, Ocio y Violencia, donde trata de ver las conexiones entre el proceso civilizatorio, que uno podría leerlo, dice Elías, como si fuera solo un avance represivo. Dice, pero no solo es un avance de más represión, de más restricciones. También hay un aspecto positivo, y es el tema del ocio, el tema de los deportes y el tema de la violencia, cómo están entrelazados estas cosas. Entonces investiga después de los años 60 el tema de las dimensiones positivas, por decirlo así, entre comillas, lo del proceso civilizatorio. Dice, no hay sociedad, por primitiva que sea, que solo sea pura coerción. Todas las sociedades necesitan de relajamiento, necesitan de una descarga de tensiones. Así sea en la ceremonia alrededor del fuego, en los rituales, en momentos de frenesí, que ya por ahí Durkheim escribió un libro hermoso, ¿no?, que se llama Las formas elementales de la vida religiosa, ¿no?, como lo interno y lo sagrado. Bueno, no solo ahí, no hay sociedad que pueda, digamos, arreglárselas sin un equilibrio entre reglas heterónomas, coacciones, y actividades de recreación o de ocio o de catarsis o de ruptura con las actividades ritualizadas del trabajo o del oficio que se desempeña. Y entonces ese tema también para Elías es una cantera de investigación, y fue pionero en la sociología del deporte. Escribió también sobre cuestiones metodológicas, el tema de compromiso, distanciamiento y la evolución del conocimiento. Dice, nadie inicia nada, nadie
descubre nada a partir de cero, todos somos continuadores. Estamos en una escalera de caracol del conocimiento, en las cuales unos están en un escalón y otros van o empujan al que sigue, y como en la historia no hay nada automático, igual podemos retroceder. Entonces, en la historia del conocimiento lo que tenemos en realidad es un proceso de facilitación progresiva. Es como un juego de antorchas. Tomamos la antorcha donde la dejaron nuestras generaciones previas y la tratamos de llevar a la que sigue, y dependiendo de la distancia que recorramos será lo que le facilitemos a la generación que nos va a suceder. Así es como ella se entendía la evolución del conocimiento, y esta evolución está muy ligada al grado del proceso civilizatorio. Para ellas ninguna persona está totalmente comprometida o totalmente distanciada. Solo quizá los niños en ciertas etapas muy tempranas de la vida están totalmente comprometidos con sus emociones. Cuando juegan a ser un vaquero, en realidad creen que son un vaquero, o un apache, o a lo que estén jugando, o que son el papá, o que son la mamá. Ya más adelante van desarrollando, o en otros momentos, un distanciamiento mayor. Pero en realidad, basta que tengamos un accidente, o un golpe que nos desconcierte, para sentirnos desconcertados. Entonces, la vida de las personas en general se mueve en un juego entre compromiso y distanciamiento. Igual ninguna persona está totalmente distanciada. Posiblemente la gente que está en los manicomios o en las casas de cuidado para enfermos mentales, haya casos de totalmente distanciadas. Pero la mayoría estamos en un juego mezclado. ¿Para qué nos sirve construir un conocimiento cada vez más distanciado? Para alumbrar mejor los entramados sociales. ¿Cómo lograrlo? Ese es el punto. ¿Cómo lograrlo? Él cree que la perspectiva metodológica de ellas, lo digo brevemente para dar pauta también a sus intervenciones, es utilizando lo que él llamaba, de un lado, el método de los pronombres, que es usar las perspectivas multilaterales de los actores que participan en un juego determinado. ¿Cómo me veo yo como persona? ¿Cómo me ven los demás como persona? ¿Cómo ellos ven a los otros? ¿Cómo tú ves a él? O sea, todos los pronombres, usar el método de las múltiples perspectivas. Y como somos un punto en una red, desde ese punto en el que estamos situados en esa red, engullimos el mundo, y el mundo nos engulle. Entonces, jugar con las perspectivas del significado, del sentido que cada uno tiene y atribuye a sus acciones, es heurístico para entender cómo las personas están comprometidas en el juego social en el que están interactuando. Pero también eso debe ser complementado con lo que él llamaba el principio metodológico del distanciamiento. ¿Qué es el distanciamiento? Es ver que la historia es un río, y cuando usamos el método del compromiso somos nadadores en ese río. Pero cuando miras a ese río desde fuera, estás viendo de dónde viene, a dónde se dirige, o si lo observas desde una montaña tienes mayor perspectiva. Ese es el distanciamiento, jugar con las dos perspectivas. ¿Cómo se puede jugar con el distanciamiento? Construyendo modelos heurísticos a partir de ciertos universales. Por ejemplo, todas las sociedades tienen necesidad de provisión de alimentos. Todas las sociedades tienen necesidad de gestionar el conflicto. Todas las sociedades tienen necesidad de autocontroles o regulación de las emociones. Todos esos son universales. Todas las sociedades tienen necesidad de medios de orientación, porque los Homo sapiens sapiens, saben que saben. Por lo tanto, hay utilización de medios de orientación. Son criaturas lógicas desde que son Homo sapiens sapiens. Y esos medios de orientación también pueden ser susceptibles de probabilidades de aparición de monopolios, ¿no? Todos estos articulados de manera concreta en ciertos momentos temporales te pueden ayudar a ver el modelo de historicidad con el que una sociedad determinada está tratando de arreglárselas y compararlo con otras sociedades o con otras épocas. Para él es la manera de jugar de un lado con el método de distanciamiento y con el método del compromiso. En el proceso de la civilización, por ejemplo, está comparando tres sociedades: la alemana, la francesa y la inglesa. Y a la vez está usando el método de las perspectivas con el seguimiento de los hábitos. Entonces, es de esa manera como se movía Elías. Su vida al final transcurrió con la idea estaba empeñado en eso, en tratar de construir una gran teoría
pero no, digamos, que dictar a las otras ciencias lo que hacer, sino ciertos principios en los cuales integrar los conocimientos de las diferentes perspectivas de las ciencias sociales o de las ciencias de los seres humanos, en las cuales pudieran integrarse, en las cuales pudieran articularse. Y para ello se necesitaba partir de una perspectiva de los hominis aperti, no del homo clausus. ¿Cómo deshacer los ríos congelados del homo clausus, de las dicotomías? A partir de un mapa de mapas en el cual pudieran integrarse todas las teorías. La dejó inconclusa esa obra, se publicó póstumamente en el 91, él muere en el 90, pero ahí discute con Habermas, con Luhmann, con antropólogos, con sociobiólogos sobre este tema, ¿no? Bueno, no sé si dejamos espacio para hablar o cuánto tiempo dispongo todavía. Podrás cerrar en 10 minutos esta Okay. primera. Ok, entonces cierro con algunas a lo mejor críticas que se le han hecho a ellas para que también a lo mejor puedan también ver lo que se le ha tratado de situar. Mencionaría las siguientes. Se le ha acusado de eurocentrista. Dicen, Elias es un eurocentrista porque se concentra en el proceso civilizatorio de Europa y en ese sentido está viendo la evolución unilineal del proceso civilizatorio en Europa. ¿Qué han dicho sus seguidores? ¿Y qué decía el propio Elias? No es un estudio eurocentrista, es un estudio acerca de Europa, que es diferente. O sea, él nunca dijo, esto que está ocurriendo en Francia, Inglaterra y Alemania ocurre en todas las sociedades de Europa y ocurre en todo el mundo. No, en estos tres países el proceso civilizatorio se está expresando de esta manera. La formación de estados se está expresando de esta manera. Entonces es un estudio acerca de Europa, no eurocentrista. No, es decir, lo eurocentrista sería que a partir de la experiencia de Europa, entonces interpretáramos de esa manera el resto de las experiencias de otras regiones del planeta, ¿no? Y hay seguidores de Elias que están usando su método, su teoría, para estudiar, por ejemplo, el proceso civilizatorio en Japón, ¿no? O en el mundo árabe, o en África, ¿no? Otra crítica que se le ha hecho es la de ser un autor que practica un evolucionismo unilineal. Por ejemplo, gente de la tercera escuela de Frankfurt, como Axel Honneth, le han hecho estas críticas. Dice, Elias está trabajando con un modelo en el cual está viendo y haciendo una interpretación evolucionista unilineal. Se pasa de un nivel de alta violencia en la Edad Media a un nivel de alta pacificación y civilización en la Edad Moderna. Eso es evolucionismo unilineal. Lo que están diciendo los seguidores de Elias y el propio Elias es que el proceso civilizatorio hay que verlo de manera multilineal. Se desarrolla de manera multilineal y se requieren de investigaciones en cada uno de los países, de las sociedades, para entender esto. Y sobre eso hay debates muy interesantes al que han entrado antropólogos, politólogos, sociólogos. Pero la respuesta, para hacerla breve, es no hay estudio unilineal, evolucionista, sino que se usaba la palabra evolución, Elías, pero la usaba en el sentido no darwiniano, sino como una figura del pensamiento que te permite entender la dirección hacia la que se están moviendo los procesos en la historia. Y él entendía que esos procesos son multilineales y no se cansó de repetirlo. También se le han hecho críticas en el sentido historiográfico. Por ejemplo, Daniel Gordon le ha dicho que hay fallas en relación al estudio de Laporte y en Francia, por ejemplo, que Laporte no era la única fuente de civilización, sino que también eran los salones burgueses, donde se discutía de manera abiertamente, en búsqueda de la mejor idea y no necesariamente de una competencia por la distinción como ocurría en Laporte, sino ganar el mejor argumento. De hecho, Habermas de aquí saca un poco la idea de la esfera comunicativa y su despliegue en el mundo moderno. Entonces, Daniel Gordon analiza esto a profundidad en su libro para mostrar cómo los salones burgueses también contribuyeron al comportamiento civilizatorio, promoviendo el autocontrol, la argumentación. Lo que han respondido los seguidores de Elias es que es cierto que hay fallas historiográficas en el estudio de la corte, se han descubierto nuevos documentos,
Elías no pudo investigarlo todo, pero jamás dijo que la corte era la responsable del comportamiento civilizado moderno. Dijo que era una de sus fuentes. Elías no hizo como Marx, que atribuía a una clase, la burguesía, por ejemplo, en gran medida a la hechura del mundo moderno, o como Weber al proceso de racionalización, ¿no? Elías decía, la corte es una de las fuentes del comportamiento civilizatorio, pero también lo son las ciudades, también lo es la iglesia, también lo es la herencia grecolatina, también lo es justamente lo que Gordon está planteando, que no lo investigó en esta parte de Elías, pero dejó abierta estas líneas de investigación, pero no las siguió Elías, no las profundizó, ¿no? Pero sí era de manera explícita, dice en el proceso de la civilización, que todos esos elementos que acabo de mencionar son también detonadores del comportamiento civilizatorio, pero él se concentró en la corte, ¿no? En gran medida, para ilustrar este proceso. También se le ha criticado que hay inconsistencias teóricas, por ejemplo, Stefan Breuer, también de la escuela cercano a Habermas, seguidor de la teoría de la relación comunicativa de Habermas, o Leider también ha planteado algunas críticas a algunos conceptos muy puntuales de Elías, como el concepto de figuración. Por ejemplo, Leider ha dicho sobre el concepto de figuración que es un término que no supera al concepto del sistema de Parsons, que no recupera el tema de la interacción de las corrientes sociológicas que han cultivado esa área, y que por lo tanto tiene varios puntos oscuros, que es un concepto más descriptivo que analítico, entre otras cosas. Lo que ha dicho Eric Dunning, de manera uno de los principales seguidores de Elías, sobre este punto, respondiendo directamente a Leider, es Elías, la manera en que usa los conceptos es no definiéndolos de manera clara y distinta, como diría Descartes. No buscó por ahí. Él usó más bien la metáfora de Wittgenstein, de que por más que nos esforcemos en definir una palabra, no lo vamos a lograr a plenitud. Es como si dijéramos que la luz de mi lámpara, dado que no puedo definir bien sus limitaciones, no es real. Entonces, ¿qué son las palabras? ¿Qué son los conceptos? Son faros de luz envueltos en la oscuridad. ¿Cómo está usando el concepto de figuración, o el de hábitos, o el de poder, o mecanismos reales, o lógica de monopolio, u otros más que usa Elías? Como mapas que hay que movilizar para indagar y llenar de contenido en la investigación concreta de los entramados sociales. Así es como él manejaba sus conceptos. Entonces es una sociología que se mueve en ese sentido. Por lo tanto, entender un concepto en Elías no es posible si lo separamos de las investigaciones específicas que él está realizando. Entonces, en ese sentido es que también ha respondido él. Breuer, por ejemplo, le criticaba a Elías que no vio los efectos descivilizadores que tenía el mercado, ¿no? Que no vio los momentos de crisis, de anomia, que se concentró más en los momentos de normalidad y de orden social y de controles heterónomos. Pero Elías, mencionándole la introducción al proceso civilizatorio, está reiterando varias veces que los cambios sociales no son automáticos, que el desarrollo social, a diferencia del desarrollo biológico, es reversible, no irreversible. Es difícil, imposible más bien, volver a convertir al Homo sapiens sapiens en mono, si es que alguna vez lo fue. Pero sí es posible que esos monopolios de la violencia llamados estados que hoy conocemos puedan evolucionar, puedan colapsar. Elías lo está diciendo explícitamente en la introducción y entre otras cosas lo ejemplifica. Entonces también está admitiendo que hay efectos descivilizatorios. De hecho, hay una obra que escribió en la fase última de su vida que se llama Los Alemanes, donde trata de salir al paso de varias críticas que se le habían hecho, y dice que el mundo moderno no solamente es, o más bien no solo se mueve en la dirección de crecientes umbrales civilizatorios, sino también
que al lado de los procesos civilizatorios puede haber procesos descivilizatorios, y no solo descivilizatorios, es decir, de erosión del Estado y por lo tanto de emergencia de la violencia, sino también discivilizatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que al lado de estados que supuestamente tienen el monopolio legítimo de la violencia, aparezcan espacios en los cuales no lo tienen, o territorios segmentados. Entonces, se abre más a el estudio de otras esferas y otras formas de conexión de todos esos procesos que él estuvo analizando en su obra. Es una obra abierta, más que terminada, más que cerrada, es una obra provocativa y es una obra que podríamos llamar post-filosófica, es decir, una sociología abocada a alumbrar en la medida de lo posible los entramados sociales. Las direcciones a las que se ha aplicado la sociología eliasiana son múltiples. En los años 70, en un volumen, se pueden resumir las diferentes aplicaciones que había de la teoría eliasiana. Ahora, en el 2002, Stephen Mennel y Eric Dunning publicaron una obra en 4 volúmenes gruesos y no alcanzan a cubrir el campo de las líneas en las que está desarrollándose la sociología figuracionista o procesual. Va desde el problema de la formación de estados, el problema de los movimientos sociales, el problema de las relaciones de género, ¿no? La balanza de géneros, cómo se mueve, el problema de las drogas, el problema de la violencia, sociología médica. De hecho, Elías mismo escribió un libro que se llama La soledad de los moribundos, que es una sociología de la medicina, y de por qué a los moribundos tendemos a dejarlos solos, e incluso dejó un apéndice en esa misma obra que es una sociología de la senilitud, por qué a los ancianos también tendemos a dejarlos solos, ¿no? Entonces son múltiples los campos a los que se está abriendo la obra de Elias en ese sentido. Bueno, yo lo dejaría ahí para continuar el diálogo. Muy bien. Bueno, básicamente sería una pregunta, ¿no?, que tiene que ver con si Norbert Elias esboza alguna salida o tiene alguna propuesta para la crisis, por ejemplo, de los estados, ¿no?, y esta violencia cada vez más generalizada y aguda. La pregunta que yo quisiera hacerle al ponente tendría que ver más que nada con una cuestión metodológica referida al concepto de figuración, que como mencionó es un concepto central dentro de su obra, porque yo tenía entendido que ese concepto, como él menciona, tiene un campo de aplicación muy grande, ¿no? Él dice, podemos estudiar desde el Estado moderno como una figuración hasta grupos, una familia, nosotros aquí reunidos somos una figuración. Y la pregunta que yo tenía es, dice, estos diferentes tipos de investigaciones de diferentes magnitudes están conjugados, ¿no? No hay una separación, no son dicotomías entre investigaciones a largo plazo y a corto plazo. Y por ejemplo, cuando hace investigaciones sobre Mozart, es muy claro que se está abocando a una persona, ¿no? Está estudiando a una persona como figuración. Y la pregunta que yo tengo es si en realidad sí tiene algún peso más grande de las investigaciones de largo alcance, en tanto si no se tienen estas, sería imposible estudiar a Mozart como una persona y sobre todo insertarla dentro del entramado del cual forma parte, ¿no? Entonces a mí me quedó esa duda porque también a mí me parecía un poco ambiguo el concepto, en tanto dice casi cualquier cosa es una figuración si lo vemos desde esta idea, ¿no? Que solo al haber dos personas ya hay dinámicas de poder, relaciones de interdependencia, y parecía que cualquier cosa se puede estudiar de esa manera. Y cuando he leído sus obras me doy cuenta de que si en las investigaciones de largo plazo pues es imposible digamos la investigación quedaría muy reducida, pensar por ejemplo cuál es el papel que tiene algún presidente pensando en estudiarlo como una figuración. Entonces ese es La pregunta es si Elías tiene un estudio sobre el proceso de cambio de la concepción del cuerpo público a un cuerpo privado. Pues hablar un poco más acerca de esta relación que existe entre civilización y violencia, ya que a mí me llama la atención este valor que se le da al concepto de civilización, siendo que está fundado a partir de la violencia, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que
esta violencia, bueno, hasta qué punto esta violencia determina el comportamiento de los individuos, si en realidad estamos bajo la amenaza de coerción todo el tiempo, ¿no? Entonces, hasta qué punto realmente estamos determinados en ese sentido. No quedó como muy claro ahí, no sé si hay alguna obra como algún marco, o sea, si haya teoría de Estado, algún marco de referencia, ¿cuál es su concepción de Estado? Bueno, la primera pregunta sobre Norbert Elias y si hay una salida para la crisis de los estados y la violencia. Él creía que la violencia, o más bien para plantearlo de otra manera, decía, no debemos preguntarnos por qué existe la violencia, porque eso ha sido lo más común en la historia. Lo que deberíamos preguntarnos es por qué existen territorios pacificados a un nivel en que no existían antes. Eso sí es una diferencia. Entonces, él en realidad, al preguntarse por la civilización, se está preguntando por la violencia. ¿Cuál sería la salida para la violencia y las crisis recurrentes de los estados? Bueno, la manera más heurística y quizás más rápida de responder esto es diciendo: la civilización está amenazada por todas partes. O para decirlo más específicamente, el comportamiento civilizado está amenazado por todas partes. De un lado, porque fallen los controles autónomos, el autocontrol, que perdamos el control, como por ejemplo cuando le damos una bofetada a un niño o a una otra persona, estamos perdiendo el control, entonces hay riesgos de que lo perdamos. Y más cuando disparamos un arma, ¿no? Cuando no queremos hacerlo, en fin. Entonces siempre hay el riesgo de perder el control. ¿En qué momento se tiende a perder ese control? Es un tema de investigación. Pero también el comportamiento civilizado tiende a estar amenazado cuando hay una, digamos, fuerte conflictividad social que no logra ser encauzada por causas institucionales. Esto en el interior de una sociedad. Pero si uno mira al exterior de una sociedad, el comportamiento civilizado también está amenazado por los conflictos interestatales. Entonces, Elías considera que somos de alguna manera bárbaros tardíos. No hay plena civilización. Por eso su libro le llama el proceso de la civilización. Estamos en proceso de crecientes niveles civilizatorios, pero esos no tienen nada de automático y también pueden ser regresivos. Y esa regresión está amenazada por los conflictos interestatales, las guerras, está amenazada por la conflictividad social que puede escapar al cauce institucional y está amenazada por la erosión de los autocontroles. Y para que las personas que forman una sociedad tengan cierto grado de autocontrol, tiene que haber un nivel mínimo de bienestar social y un nivel mínimo de seguridad social. No se pueden construir comportamientos civilizados en donde impere cierto grado de autocontrol, de regulación de los impulsos, de las emociones y ciertos umbrales de racionalidad para comportarnos civilizadamente en sociedades profundamente desiguales, en sociedades en las que impera la inseguridad. No se puede. Es un terreno resbaloso. Y ello puede detonar en un concepto también que acuñó Elías que se llama ciclos de violencia. Y creo que este país vive varios ciclos de violencia que requieren ser investigados. Ahora, en relación a la, como bien decía Gerardo, ahora en relación al concepto de figuración, si tiene un peso de largo alcance o si tiene un peso más limitado, por ejemplo en la aplicación de Mozart, Sociología de un genio, ¿no? Como la tituló Norbert Elias. En efecto, estás bien en tu apreciación. El concepto de figuración se puede aplicar tanto a nivel micro, a nivel del microscopio, para referirse incluso a estructuras de la personalidad, como la de Mozart, ¿no? O a nivel macro, la formación de un estado. Y ahí usas más que el microscopio, el telescopio. ¿Qué es lo que hay que ver en una figuración? ¿Y qué es una figuración?
son redes de interdependencia con giros asimétricos en la balanza de poder. Esa es una figuración. Son redes de interdependencia entre al menos dos personas con giros asimétricos en su balanza de poder. Eso es una figuración. ¿En qué figuración está colocada Mozart en sus entramados sociales en los que está? ¿No? Compitiendo por el cariño del padre y con la hermana en torno a la música y llamar su atención a través de ella, en una sociedad que está transitando un modelo cortesano, un modelo más burgués, ahí empieza a meter también la parte humana. Pero a veces Elias usaba el concepto de figuración como sinónimo de campo cuando hablaba a nivel macro. Por ejemplo, cuando habla del campo político o del campo del Estado, y esto tiene que ver con una de las preguntas, ¿cómo enfoca el Estado? Como un campo de fuerzas, en el que los jugadores involucrados en esos entramados buscan apoderarse del control de ese Estado. Pero no toda figuración es un campo. O sea, el campo es una figuración, pero no toda figuración es un campo. Por ejemplo, una pareja de baile es una figuración. De que el baile salga bien depende de los movimientos que hagan las dos personas involucradas en bailes de pareja, ¿no? O si es de otro tipo, pues igual las coordinaciones de las personas involucradas. Pero no sería un campo, sería una figuración. Bueno, de esa manera es como el poder en Elias. El perreo sí hay poder. El perreo. Es un baile, es una figuración, pero esto del balance estaría en quién guía. Finalmente el poder en Elias es quién conduce a quién. El poder en Elias es el peso social de las personas y sus márgenes de maniobra en una figuración determinada. Eso es el poder en Elias. Y en ese sentido todos estamos involucrados en el poder o insertos en relaciones de poder. Incluso un niño cuando llora, un bebé, un bebé cuando llora tratando de llamar la atención de la madre, está ejerciendo poder sobre la madre. Entonces todos, en la medida que somos seres humanos participando en la red, estamos involucrados en relaciones de poder. ¿Qué tanto es nuestro poder? Dependiendo del peso social específico que tengamos, de acuerdo a los recursos que controlamos o de acuerdo a las funciones que tenemos en esa red. Y de ahí nuestros márgenes de maniobra. Incluso en un baile sería quién conduce a quién lleva la pauta. Eso sería un poco en eso. Y además hay que verlo siempre de manera dinámica, no como que el poder fuera una cosa que se posee, sino que es un atributo de las relaciones sociales, ¿no? Más de Foucault, ¿verdad? No, pues esto lo está diciendo en el 39. De hecho, Foucault tradujo La soledad de los marineros de Norbert Elias. Y copia el párrafo. Y retoma esta idea del poder, yo diría, Foucault de Norbert Elias, no al revés. Aquí lo estudiamos al revés. Pero, sí, pero es al revés. Sí. O sea, Elias como a Weber, le pasó como a Weber. O sea, Elias es una cantera de la que se pueden sacar y se han sacado muchas cosas, ¿no? La teoría de la estructuración de Giddens le debe mucho a Elias, Bourdieu no se liga, y Foucault también, entre otros, ¿no? Pero Weber a su vez también, Elias a su vez sacó mucho de la cantera de Weber, la cantera de los clásicos de Simmel. De hecho, la idea de figuración tiene que ver con la idea de las formas de Simmel, ¿no? Decía Simmel, todas las relaciones humanas tienden a construir formas, y todas las formas tienen un elemento estético. Todas las formas de interacción tienen un elemento estético, tienen una figura. ¿Cuál es la diferencia? Digo, sin que me hayan preguntado entre Simmel y Elias en este punto, bueno, que Elias lo está viendo en un sentido procesual, lo está viendo en un sentido de entramados, es decir, de Omin Saperki, mientras que Simmel lo está viendo en un horizonte kantiano. O sea, Simmel nunca rompe con Kant, Elias sí. Entonces, de ahí ya empieza el diálogo. En relación a la otra pregunta de cuerpo público versus cuerpo privado, ¿se diferencia entre uno y otro? O no sé si entendí bien la pregunta, si era en esa dirección. Si Elías aborda si hay un cambio pues, procesual entre un cuerpo y otro, o cómo, si es que lo estudian. Pero cuando dices cuerpo público, ¿a qué te refieres? Ok, por ejemplo, cuando
se empiezan a detener, por ejemplo, las necesidades naturales, digamos, que ya la gente ya no despega en las escaleras, sino que ya se tiene que ir a guardar a un lugar específico. Cómo el cuerpo se va guardando y se va haciendo de alguna manera privado. Ya entendí. Sí, eso tiene que ver con lo que llaman la diferenciación de los entramados sociales. Digamos, por ejemplo, en el mundo medieval no existía esta separación entre el mundo público y el mundo privado, ni siquiera en el mundo cortesano, ¿no? Todavía son sociedades totales, ¿no? Hay de manera boltzmanniana, ¿no? Instituciones totales, como un monasterio donde nadie escapa al control, a la mirada, ¿no? No te puedes aislar. Pero en el mundo, digamos, que rompe con ese mundo cortesano, el mundo burgués, el mundo, participa de esos territorios pacificados, participa también de la separación entre la esfera de lo público y la esfera de lo privado, ¿no? Tiende a romper, o tienden los entramados a diferenciarse en esa dirección. Y de ahí el autocontrol, la necesidad de autocontrol, y mayores autocontroles, ¿no? Por lo tanto, de que el superior emerja como una muralla cada vez más alta que contiene al ello y que le permita al yo hacer su papel. Hacia el interior, como usted llama, una política de psicologización, que es de control justamente de los instintos, de los impulsos, de las necesidades naturales o de su regulación, y al exterior, permitiendo procesos de racionalización, que al cálculo se responda con el cálculo, ¿no? Así es como Elías tiene, en mi opinión, a interpretar esta parte. Ahora, en relación al tema de civilización y violencia, ¿hasta qué punto la violencia determina la conducta de los individuos? Son complejas las relaciones entre violencia y civilización. Elías cree que en la medida en que la civilización sube a la cima, al vértice de la sociedad, o sea, es monopolizada en forma de monopolios legítimos de la violencia, los entramados sociales tienden a hacerse más pacificados y a permitir mayores controles autónomos, mayores niveles de informalización, que es otro concepto que usa, por lo tanto, un mayor umbral de civilidad. Pero a medida que la violencia baja al tejido social, los autocontroles se erosionan y la barbarie aumenta, la violación de las normas, el grito de todo se vale. Por lo tanto, este comportamiento previsor y de autocontrol se ve amenazado y se puede entonces incurrir en ciclos de violencia. Sobre esto se ha escrito también varias cosas. De hecho, hay un libro de un seguidor de Elías que se llama Civilización y Violencia, donde profundiza en este tema, vale la pena leer. Pero también hay otros ensayos que se han publicado, en especial, a mí me gusta mucho el de Abraham de Swan, que está planteando las diferentes formas en que podríamos, recuperar este tema de civilización y violencia en Elías en un sentido más allá de como lo dejó él, viendo incluso el tema de los autocontroles en sociedades sin Estado. Por ejemplo, en sociedades tribales. Se ha descubierto que hay sociedades tribales con altos grados de autocontrol, pero no tienen Estado. Entonces, esto te permite ampliar la teoría daciana, ¿no?, hacia otras esferas. Pero también Abraham de Swan plantea que hay una compartimentalización de la violencia, que de hecho eso ocurrió con la barbarie nazi de alguna manera. Los judíos son vistos como chivos expiatorios, se les quita la calidad de sujetos, se les convierte en objetos, en menos que humanos, y de alguna manera son retirados a compartimentos lejos de la luz pública, donde son justamente procesados, ¿no?, donde hay espacios para la violencia y la barbarie a un nivel y una escala que todavía nos ha dejado perplejos, ¿no? En ese sentido, esa es una dirección. También el otro es que pueda haber procesos discivilizatorios al lado de procesos civilizatorios, o sea, monopolios legítimos de la violencia, comportamientos altamente civilizados, y sin embargo haber segmentos, un poco durkheimianamente, territorios donde impera la violencia. Esos serían procesos discivilizatorios.
Ahora, ¿cómo se articulan todos estos? Obligan a una investigación empírica más que a una teorización a priori. Entonces es como Elias y los seguidores de Elias están dejando el punto. En mi opinión hay mucha cantera, muchas ideas para tratar de profundizar en el tema de la violencia y su conexión con la civilización en ellas todavía. Pero para poderlo hacer tenemos también que desarrollar el concepto de barbarie, el concepto de informalización. O sea, la conexión entre civilización y violencia no es directa, sino que van mediados por el concepto de informalización, el concepto de barbarie en el mundo moderno, ¿no? Digo, para hacerlo más complejo, pues, ¿no? Se puede hacer sencillo y se puede hacer complejo, depende de cómo lo queramos ver. Pero, en todo caso, sus conceptos son invitaciones a tratar de mirar la sociogénesis y la psicogénesis de los entramados sociales. Por ejemplo, otra pregunta interesante sería: ¿en qué casos la diferenciación de los entramados sociales, la división social del trabajo, impulsa mayores autocontroles y mayor pacificación? ¿Y en qué casos no ocurre así? ¿En qué casos, aunque haya una alta diferenciación, una alta división del trabajo, también estallan ciclos de violencia? Sería otro tema a investigar. Los seguidores de Elías están en este momento también apuntando a pensar esos temas. Yo les sugiero revisar esos 4 volúmenes los textos que les interesen de esos 4 volúmenes compilados por Eric Dubin y Stephen Mendel, ¿no? Donde aparecen como varias pistas, donde descargar más. Pero claro, para empezar, pues empiecen por aquí, ¿no? Como en un mapa inicial, pues, ¿no? Bueno, son como las preguntas que yo alcancé a recuperar, ¿no? Muy bien. Pues